Bueno, buenas noches. Esta es una presentación de este eh, nuevo proyecto que he iniciado, que se llama Prográmelo usted mismo. A continuación, pues espero darles una idea de qué trata el proyecto y cuál es el enfoque, digamos, que le he querido dar al mismo. Muy bien, entonces, ¿qué es PUM? Aquí hay una lista entonces un poco de los ítems que voy a abordar en esta presentación. Empezando por quién soy. Me imagino que muchos no me conocen y también otros me conocen, pero de pronto tienen que entender lo que no soy en el contexto de este ejercicio. La filosofía un poco de PUM y lo que yo llamaba los principios Zen de la programación, que son, digamos, unos principios que he aprendido a lo largo de mi, digamos, trayectoria como programador de las ciencias. Muy bien. Entonces, ¿quién es Jorge Zuluaga? Jorge Zuluaga es un físico y un astrónomo de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Yo soy profesor universitario, enseño en pregrado y posgrado en las carreras de física y astronomía en la Universidad de Antioquia. Soy colombiano, es decir, todo lo que van a ver aquí está en español, aunque obviamente hay muchas cosas de la programación y de las ciencias que solo pueden decirse en inglés, o los que somos bastante snob solamente lo decimos en esa lengua. Ahí está mi cuenta de Twitter y el blog que, digamos, oficialmente escribo como parte, digamos, de mi presencia en internet. Si alguien quiere leer las opiniones que presento allí, en realidad esto es un escenario para desahogarme de todo lo que ocurre en el mundo y expresar mis opiniones, pues puede hacerlo. Ahora bien, ¿qué no soy? ¿O quién no soy? Es claro que no soy ni ingeniero, ni un técnico en computación. No estudié esas cosas, soy un científico esencialmente. Digamos que soy un aficionado a la computación. Tampoco soy un desarrollador profesional de software, no trabajo con técnicas ni, digamos, hago esto profesionalmente. No soy tampoco un hackercito y un crackercito, alguien que quiera hacer daño con lo que hace o que se crea, digamos, que puede hacer grandes cosas y en el proceso le hace daño a otros. Tampoco vendo software, aquí no van a encontrar ninguna, digamos, sugerencia específica a comprar software, que de entrada me parece prácticamente un pecado mortal vender software, pecado mortal obviamente entre comillas. Y ciertamente, a diferencia de muchas de las cosas que ustedes van a encontrar en YouTube y en Internet, tampoco le hago la tarea a nadie. Entonces, no esperen encontrar aquí ni me sugieran que les haga la tarea de programación a nadie. Muy bien, entonces, ¿cuál es la filosofía entonces que está detrás de PUM? La filosofía detrás de PUM es la idea, o digamos lo que motiva la creación de esta iniciativa, es que detrás de todo problema de programación hay dos maneras de proceder. La primera es buscar un programa que, digamos, resuelva el problema que quieres resolver. El problema es que la mayoría de los programas fueron, digamos, creados para resolver los problemas de los demás, o los demás los crearon pensando que podían resolver los problemas a todo el mundo, y no siempre es así. Entonces, en el momento cuando uno tiene un programa ajeno que resuelve un problema, nunca resuelve el problema que tú tienes. Y la segunda opción es que lo hagas tú mismo, es decir, que tú mismo te sientes, te remangues, te remangues la camisa y te pongas a resolver el problema de programación. Bueno, obviamente no todo, hay muchas cosas que ya están hechas en programación y tampoco se trata de reinventarse la rueda cuadrada, pero por experiencia puedo decirles que hay muchas cosas de programación que se pueden hacer, digamos, las puede hacer uno mismo y en el proceso aprender y digamos, adquirir una experiencia fantástica. Ahora bien, hacer algo nuevo, hacer las cosas por uno mismo, sobre todo si son cosas nuevas, implica vencer o subir una colina, vencer una barrera de potencial, como decimos los físicos. Y esa barrera de potencial es la barrera del prejuicio y la barrera de los lugares comunes. Es decir, si yo tengo que resolver un problema de programación y el problema de programación está en un lenguaje que todo el mundo dice que es muy difícil, que me va a sentar yo a perder el tiempo. O seguramente tengo que resolver este problema, pero me toca aprender un nuevo lenguaje,
no tengo tiempo para eso. Entonces siempre hay una barrera, digamos, que uno tiene que superar. Ahora bien, digamos que mi filosofía siempre ha sido, y es que en realidad para resolver el problema lo único que uno necesita es un pequeño empujoncito de alguien o de algo. Y en el caso de PUM, pues la filosofía un poco aquí es servir de empujoncito para aquellos que a veces les da un poquito duro romper el hielo con ciertas herramientas de programación. ¿Cómo funciona PUM? La idea es que periódicamente o digamos un poco frecuentemente, todo depende de mi carga, digamos, de ocupaciones y de mis necesidades, voy a estar publicando unas videolecciones de entre 10 y 20 minutos. Me he propuesto pues no superar ese límite. Bueno, hay una videolección que subí que tiene 23 minutos, pero la idea es que nadie vea un video que supere la media hora en ninguna parte. Son videos prácticos, entonces van a tener que tener paciencia si algunas veces pues digamos les toca soportar un poco más de 10 minutos. Todos los videos están montados en un canal de YouTube. Aquí está la dirección del canal, seguramente es el canal en el que descubrieron este video. Y la idea allí es presentar, digamos, o ejemplificar herramientas de programación, pero resolviendo, digamos, problemas prácticos. Es decir, a mí no me gusta enseñar a manejar una cosa en abstracto, que es lo que hacen los manuales, sino que lo que me gusta de mí es abordar un problema y aprender a resolver, y aprender las herramientas resolviendo el problema con esa cosa. Inclusive para ejemplificar cosas muy básicas. Mucho del material que elaboro como parte de las lecciones o que se necesitan para resolver las lecciones van a estar publicadas en un blog. El blog se llama Programelum. Y aquí encontrarán entonces la dirección al blog. Muy bien. Detrás de PUM, además digamos de estos elementos básicos, además de esta filosofía básica, existen lo que yo llamo unos principios. Aquí lo llamo pues robándome un poco sin permiso y también un poco deformando la cosa. Las ideas de la filosofía Zen. Existen unos principios entonces, unos principios fundamentales que yo creo pueden hacerlo a uno un buen programador científico. Vale la pena mencionar que muchas de las cosas que programa aquí están orientadas a quienes usan la programación para resolver problemas científicos. Estos son mis principios de programación, o son los principios que yo le recomendaría a cualquier aprendiz de programación, y espero que algunos sean de ustedes, algunos sean de utilidad para ustedes. El primer principio: no intentes programar algo que tú no sabes hacer. Es decir, los computadores hacen magia, pero como todo en la magia debe haber un truco detrás, y tú eres, digamos, el que conoce el truco. Entonces no se puede intentar enseñarle a un computador algo que tú no has intentado hacer primero a mano. En la programación, bueno, estamos acostumbrados a usar el computador, y el computador tiene una herramienta poderosa gráfica, que es todo lo que funciona alrededor del mouse, pero en la programación el mouse a veces puede llegar a ser un estorbo. Debe usarse más el teclado que el mouse en la programación. Si al programar te estás usando demasiado el teclado, estás programando mal. Un programa nunca se acaba. Esto es una idea que hay que meterse en la cabeza, que también aplica a poemas, también aplica a libros, también aplica a tesis, etcétera, sino que uno lo abandona eventualmente o deja de trabajar en él porque no puede perfeccionarlo más. Y una vez lo abandonas, en realidad todavía te queda la mitad del trabajo por hacer. El programa no es solamente la codificación, sino que también es, digamos, lo que sigue a la codificación de lograr que el programa funcione correctamente y produzca los resultados que tú esperas. Nunca escribas un programa sin haber probado una a una todas sus partes. Esta es una enseñanza que aprendí, que nunca le aprendí a uno de mis profesores de programación, que solo viejo llegué a entender que, digamos, esta era la idea. Al principio pues me causaba, digamos, mucho orgullo hacer un programa de corrido sin equivocarme, y después me daba cuenta de que nada funcionaba, aunque el programa no devolvía errores. El mejor amigo del programador es el eco. Esta es una manera de decir, eco es el comando que se utiliza en Bash Script o en Bash Scripting
para mostrar cosas en pantalla. En C es printf, en Python es print y así sucesivamente. El mejor amigo del programador es el comando que muestra cosas en pantallas, porque es el primer nivel de depuración, de perfeccionamiento de un programa. Nunca se aprende un lenguaje de programación, dígame bien, leyendo manuales. Esta es otra cosa que yo no aprendí sino hasta viejo, después de leer cientos de manuales y no aprender absolutamente nada. Uno aprende es resolviendo problemas. Si quieres aprender un lenguaje de programación nuevo, ponte un problema y empieza a trabajar. No te pongas a leer el librito, la Biblia de Python. Eso no sirve absolutamente para nada. Los computadores siempre tendrán una respuesta. Esto básicamente, ¿qué significa? Significa que no esperes de un computador, digamos, por ejemplo, una duda o una respuesta de no sé hacer lo que me estás diciendo. Y eso es peligroso porque entonces ellos siempre te van a dar una respuesta y al darte una respuesta pues muchas veces se van a equivocar. Entonces el buen programador es el que sabe cuando la respuesta que te dio es correcta. El buen programador científico, el científico programador, es el que sabe cómo está pensando el computador por dentro. Si no vas a escribir un programa que puedas compartir, ni lo escribas. La verdad es que a mí la idea de los programas que se esconden y que tú el código fuente no se lo presta a nadie porque tiene cosas secretas, no me gusta. Yo soy pues completamente seguidor de la filosofía de código abierto y yo los invitaría a que como programadores dejaran de esas prácticas. Ahora bien, si tú te dedicas a la programación, digamos, eso es lo que te da la papita, lo más seguro es que no deberías estar viendo este video, deberías estar haciendo una cosa profesional. Pero si no lo haces, es decir, si tú eres un programador, digamos, que como yo, hace cosas para sobrevivir en el mundo de la ciencia, regálale todo lo que hagas a la gente, hombre, no seas egoísta. Toda la línea de código que uno escribe es un mensaje a tu yo futuro, es decir, escríbela bien pensando en que esa línea la vas a leer más adelante. El porcentaje es de experiencia, el porcentaje F de finanzas. Estos son dos digamos, caracteres o códigos que se utilizan en la salida con formato en los lenguajes de programación. Y muchas veces, digamos, cuando uno está empezando, utiliza el porcentaje F porque es más cómodo, pero el porcentaje en realidad es el que se debe utilizar cuando se trabaja con números de punto flotante. Lo vamos a ver en una lección, digamos, más adelante. No hay que ser monoteísta en términos de lenguajes de programación, pero es definitivo que hay dioses que son mejores que otros dioses. Entonces no te cases con ningún lenguaje, pero obviamente habrá siempre un poco lenguajes que serán superiores a todos los demás de alguna manera. Ahora, cuando estás haciendo un proyecto en un lenguaje de programación, no piensas en otros lenguajes. Es decir, el mejor lenguaje en el que estás resolviendo el proyecto es el lenguaje en el que estás trabajando. Por pasársela uno pensando en si hay un lenguaje mejor o que yo lo haría esto mejor en C o lo haría esto mejor en Python, es que uno no termina haciendo nada interesante. Los que cogen el lenguaje por los cachos pueden terminar descubriendo el verdadero lenguaje bueno. No hay buenos y malos lenguajes realmente, solamente programadores inexpertos. Cualquier programador experto o dedicado puede hacer del lenguaje que quiera una fuente inagotable de sorpresas y de cosas fantásticas. Programar en Windows. Si estás en este momento viendo este video en Windows y piensas empezar a programar seriamente, especialmente si eres científico, deja de pendejear y empieza a trabajar con un lenguaje de programación que, digamos, permite hacer cosas de programación decentes. Windows es una cosa acabada, terminada, yo lo llamo el sistema operativo de las superabuelas. Y por la misma razón no es un lenguaje, digamos, que te ofrezca un entorno, digamos, apropiado para el programador, empezando porque también es, digamos, cerrado, digamos, el código es cerrado y entonces vas a tener muchas limitaciones. Pásate un lenguaje a un sistema operativo que de verdad te permita programar. No hagas ningún programa sin crear secciones de configuración. De nuevo, esto es un mensaje para tu yo futuro. Los programas se escriben para ser leídos, es decir, nadie escribe un programa para que simplemente funcione. No, la gente lo va a leer. Tú en el futuro lo vas a leer. Entonces escribe los programas para que sean legibles.
Si es lento, es Python. Si es ilegible, es C. Si funciona, es Fortran. Y si lo entiendes de una, no es un programa. Nunca creas que vas a ver un programa e inmediatamente, por mucho que sea el dominio que tengas, lo vas a entender. Ahora, las afirmaciones sobre el Python, que es lento, es cierta. El C es ilegible, es lamentablemente cierto. Y el Fortran, todos sabemos, funciona perfectamente. Y hay muchos programas escritos que son muy buenos y que funcionan en este lenguaje. Muy bien, y en resumen, ¿qué demonios están haciendo ustedes viendo esta presentación en lugar de estar programando? Espero entonces que disfruten de este proyecto tanto como lo disfruto yo.